Ok amigos, a continuación vamos a ver cómo se puede aplicar y aprovechar las propiedades de las igualdades para poder despejar algunas variables. Esto se puede volver muy útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, en física. Si tenemos una fórmula cualquiera, podríamos despejar cualquiera de las variables para obtener una fórmula diferente a partir de una misma. Entonces, relativamente no tendríamos muchas fórmulas, tendríamos solo una. Y con solo una podríamos tener varias fórmulas a la vez y no necesitar aprender muchas fórmulas. Entonces, vamos a ver el primer caso. El caso en que la densidad es igual al volumen de un cuerpo dividido entre la masa del cuerpo. Y vamos a tratar de lograr obtener una fórmula que me sirva para obtener el volumen del cuerpo si ya tenemos la densidad y la masa. Imagínense en esto, una fórmula para un volumen es una operación bastante grande y necesita de saber muchas variables. En este caso, solamente sabiendo la densidad y la masa, nosotros podríamos obtener el volumen. Vamos a observar que la masa está dividiendo el volumen. Entonces la vamos a tomar y la vamos a pasar a multiplicar a la densidad y de esta forma podríamos decir que entonces el volumen es igual a la masa por la densidad. Cuando nosotros asistimos a clases particulares y cuestiones como por el estilo, nos venden la idea de que saber esta fórmula y saber esta fórmula al mismo tiempo es una gran ganancia, pero realmente no hace falta conocer esta fórmula si ya tenemos esta de aquí. En realidad solamente requiere de un poquito de razonamiento y la idea es que no necesitemos de aprender demasiado para poder tener mucho. Si solamente aprendemos que la m está dividiendo, pasa a multiplicar, con esta fórmula ya sabemos esta de aquí también. Entonces, esta relación que se hacía con las operaciones dentro de las ecuaciones, pues realmente es bastante útil para poder trabajar en aplicaciones sobre la física, sobre la química y muchas otras áreas. Ok, a continuación vamos a ver que tenemos la fórmula del perímetro de un rectángulo y queremos determinar una fórmula para obtener el ancho del rectángulo teniendo el perímetro y teniendo el largo del rectángulo. Entonces lo primero es que vamos a escribir que el perímetro de un rectángulo es igual a 2 por el ancho más 2 por el largo. Como lo que deseamos despejar es el ancho, entonces esto va a ser lo último que vamos a tratar de tocar. Entonces vamos a observar qué operación está haciendo el largo dentro de la fórmula. Podemos ver que aquí dice que 2L está sumando con 2A. Entonces, si está sumando, lo vamos a pasar a este otro lado de la igualdad a realizar la operación contraria. Si está sumando, la operación contraria sería restar. Ahora debemos de recordar que 2A es lo mismo que decir 2 por A, lo cual quiere decir que el 2 está multiplicando a la letra A. Si el 2 está multiplicando a la letra A, vamos a pasar el 2 a este otro lado de la igualdad a realizar la operación contraria. Entonces vamos a escribir el otro lado de la igualdad. Si el 2 pasa a realizar la operación contraria, entonces vamos a escribir el 2 dividiendo a todo lo que hay del otro lado de la igualdad. Esto simplemente es una regla. Vamos a decir que el número que está multiplicando pasa a dividir a todo lo que hay del otro lado de la igualdad. Y entonces esto sería igual a A. Recordemos que escribir lo que está de este lado o escribir lo siguiente es exactamente lo mismo. Decir que el perímetro menos 2 por el largo dividido entre 2 es igual al ancho es lo mismo que decir que el ancho es igual al perímetro menos 2 por el largo dividido entre 2. Imagínense lo que acabamos de hacer. Acabamos de hacer una fórmula para determinar el ancho de un rectángulo teniendo su perímetro y la medida del largo del rectángulo. Esto es una fórmula que no existía. Nadie se las va a decir.
nadie se las va a comentar. Esto es una fórmula que ustedes pueden deducir por sí mismos, lo cual es bastante importante para realizar cambios sobre estructuras, sobre áreas, sobre optimizaciones y miles de cosas que nosotros debemos de hacer si vamos a pretender ser ingenieros, si pretendemos ser personas que van a cambiar el curso de la vida de las demás personas. Ok, a continuación vamos a ver que el volumen de un cilindro se expresa de la siguiente forma. Volumen es igual a pi por r al cuadrado por h. También vamos a tener que el área de un cilindro se expresa de la siguiente forma. Pero entonces vamos a imaginar que en una situación específica yo no sé cuánto vale la altura y quiero saber cuál es el área de este cilindro a pesar de que no conocemos cuál es la medida de la altura. Como condición principal vamos a suponer que sí conocemos el volumen, que sí conocemos el radio y espero que todos sepan que pi no es una variable, en realidad es un número, 3,14 y un montón de decimales más, pero para ser precisos solamente vamos a usar pi. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder resolver la medida del área de este cilindro si conocemos el volumen, el radio, pero no conocemos la altura? Entonces, esta es otra de las tantas aplicaciones que tienen las ecuaciones. De esta fórmula, yo puedo decir que pi y r al cuadrado están multiplicando con la h. Entonces, puedo tomar pi y r al cuadrado y pasarlo al otro lado de la igualdad a dividir, lo cual significa que vamos a escribir que el volumen dividido entre pi por r al cuadrado es lo mismo que escribir la altura. Cuidado con la frase que dije. Volumen dividido entre pi por r al cuadrado es lo mismo que escribir h. Cuando digo esto, estoy afirmando que si yo quiero, en cualquier otra fórmula puedo quitar la h y escribir volumen dividido entre pi por r al cuadrado. Vamos a realizarlo en la fórmula del área. Decimos que el área es igual a pi por r al cuadrado más 2 por pi por r por, y en lugar de la h yo voy a escribir volumen dividido entre pi por r al cuadrado. Noten que ahora resolví el problema. Quería determinar el área del cilindro, pero no tenía la medida de la altura. Lo que sí tenía era el volumen y el radio. Entonces, en esta fórmula, sí puedo determinar el área del cilindro porque tengo el radio, tengo el volumen y eso es lo único que sale en esta operación. Pero entonces nos preguntamos, ¿será bueno dejarlo así? ¿Será bueno simplificar un poco? Y recordemos que de aquí en adelante siempre va a ser mejor simplificar al máximo. Sobre todo porque a la hora inclusive de ingresar estos datos a una calculadora se vuelve más rápido. Y para el cómputo, si estamos trabajando en expresiones muy grandes, con demasiadas variables, cualquier procesador de datos va a agradecer de sobremanera el hecho de que necesite menos expresiones que procesar. Es por esto que podemos afirmar que existen algunas cosas que funcionan más rápido que otras porque tienen menos cantidad de procesos que realizar el microchip de la computadora. Entonces pensemos en que aquí yo puedo cancelar este pi con este pi de abajo. También puedo cancelar este r con uno de los dos r's que hay abajo. Entonces el área del cilindro se volvería en pi por r al cuadrado más. Recordemos que cancelamos este pi con este pi, cancelamos este r con uno de los dos r's que hay abajo. 2 por v es 2v y en el denominador me queda uno de los dos r's que habían en el denominador. Y podemos observar que la fórmula ya se ve mucho más pequeña. Si fuese el hecho de tener que digitar dentro de una calculadora los valores, pues ahora sería mucho más rápido.
Aparte de que se cometerían menos errores a la hora de buscar números, buscar teclas y todo lo demás que la gente no contempla como algo importante, pero que es a raíz de eso que suceden muchos y muchos errores. Ahora vamos a suponer el caso en que se coloca un trozo de hielo en un recipiente que contiene agua caliente. En el proceso sucederá que el hielo absorbe el calor y el agua cede calor. El cálculo del calor absorbido por el hielo después de fundirse se realiza con la siguiente ecuación. Este es el calor absorbido por el hielo. Esta es la masa del hielo en gramos. Este es el calor específico del agua. Por aquí tenemos la temperatura final en grados menos la temperatura inicial del agua caliente en grados Celsius. Entonces ya tenemos toda esta información. Aquí lo importante es saber qué es lo que necesitamos. Siempre que estamos ante un problema en la vida cotidiana, tenemos que pensar qué es lo que realmente necesitamos. Luego pensamos en qué es lo que tenemos y de acuerdo a eso buscamos la fórmula básica y de ahí en adelante podemos determinar otra fórmula para poder obtener lo que estamos necesitando. Por aquí dice que se desea despejar la temperatura inicial a partir de la ecuación dada, para la cual se hace el siguiente procedimiento. Aquí solamente vamos a optimizar la información. En lugar de escribir todo esto, yo voy a preferir escribir la Q. Luego escribimos el igual. Y en lugar de escribir todo esto, yo prefiero escribir solamente la M minúscula. Luego escribimos el por. Y vemos que por aquí dice CP. Luego escribimos el por. Observen que por aquí dice temperatura final. Entonces yo solamente voy a escribir TF. Luego por aquí dice menos temperatura inicial. Entonces yo voy a escribir TI. Teniendo en cuenta esto, vamos a recordar que lo que yo deseo obtener es la temperatura inicial, es decir, el TI. Pero antes debemos observar que hay varias cosas multiplicando fuera del paréntesis. Entonces vamos a tomar lo que está multiplicando y lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Q sobre M por CP es igual a temperatura final menos lo que necesitamos, que es la temperatura inicial. En este punto debemos de decidir qué es más útil para nosotros. Por ejemplo, a mí no me sirve que la temperatura inicial quede negativa. Es por esto que yo buscaría alguna forma de que la temperatura inicial me quede positiva. Luego, esta parte que está aquí, yo no tengo ningún inconveniente si la muevo para el otro lado del igual o la dejo ahí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a mover la temperatura inicial, lo cual sería escribir temperatura inicial positiva. Recordemos que si está negativa se dice que está restando, pasa a sumar, y de si está positivo entonces decimos que está sumando, lo cual quiere decir que está bien. Luego escribimos la temperatura final en la misma posición en que estaba porque yo no estoy interesado en despejar la temperatura final. Y tomamos esta fracción y la pasamos al otro lado del igual. Y aquí sí tenemos que pensar bien cuál es el signo de esta fracción. Vemos que aquí no hay un menos. Cuando no hay un menos, vamos a decir que la fracción completa es positiva. Y si está positiva, se dice que está sumando. Y si está sumando, pasa al otro lado del igual a restar. Entonces, la fórmula nos quedaría de la siguiente forma. Y aquí podemos observar que la temperatura inicial en un sistema como este es igual a la temperatura final menos la capacidad de absorción del hielo, el calor específico del agua. Mucha atención a esto, estamos obteniendo una fórmula que no existía a partir de una fórmula que ya existía.
Entonces vamos a imaginar que queremos saber cuál es la temperatura inicial para que en cierto tiempo se absorba el calor específicamente. Entonces debemos de tener en cuenta que si conocemos cuál es la temperatura inicial, pues nosotros podríamos volvernos creativos y decir, ¿y qué pasa si aumentamos la temperatura inicial? ¿Cuánto sería la temperatura final? Y entonces, siguiendo este mismo proceso que acabamos de realizar aquí, podemos ir cambiando las fórmulas, buscando otras variables, podríamos inclusive buscar la masa inicial del hielo. Podríamos inclusive determinar la temperatura del agua en sí misma. Podríamos averiguar prácticamente cualquier cosa utilizando las simples ecuaciones que se ven como en octavo año del colegio o que estuvimos viendo en este curso de nivelatorio y que se van a ver en matemática general.